Tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de los Consejos de Manolo, que nos reúne a la familia como todos los martes, como ya es habitual, y siempre hablando de los temas de la salud, del bienestar, de la prevención, del cuidado de nuestros niños, que tanto lo necesitan. Más ahora que está comenzando este cambio de clima, ya se empiezan a ver los consultorios más cargados, la sala de los hospitales abarrotadas, ¿no? Empezando con los problemas respiratorios. Es por eso que hace unos días hablamos de los problemas respiratorios, ya más o menos hicimos un paneo de las medidas de prevención y de las que hay que tomar sobre todo. Y bueno, ahora estamos tratando de incursionar en otros temas y como siempre pensando que detrás de esa pantalla están ustedes y que son ustedes los que prácticamente nos van indicando cuáles son los temas de los que quieren que hablemos. Entonces tenemos unos días como para preparar el tema, para hablar, para interiorizarnos, buscar las últimas novedades, actualizarnos. Y de esa manera es mejor interactuar con ustedes y que ustedes también participen. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros en la forma convencional de siempre, con los mensajes de textos, a través del 3764-759845, Manolo Espacio, y también a través de, voy a pronunciarlo bien, porque si no después la producción me reta, a través de Facebook, los Consejos de Manolo. Bueno, hoy creo que me salió bien. El tema que vamos a tratar hoy es un tema muy especial, muy delicado, por todo lo que implica y por todo lo que conlleva. Le vamos a dar, no a tratar, sino le vamos a dar la seriedad que se merece, porque tratamos de hablar con la gente, de explicarles que se comprenda bien, pero también tratamos de que aquellas personas que son afectadas por las enfermedades que se tratan acá no se sientan, ¿no es cierto?, como que estamos invadiendo su terreno, que estamos hablando. Entonces siempre tratamos de buscar el lenguaje adecuado, tratamos de expresarnos de una manera que se comprenda. Incluso en la semana yo fui comunicándome con la gente, fuimos hablando y largamos la sugerencia de hablar de este tema y fue muy bien recibido. Es más, nos alentaron a que lo hagamos. Hablé con padres de niños que tienen este problema y me dijeron que sí, que muy entusiasmados porque es algo que no se conoce mucho, es algo que es como un tema tabú, que mucha gente lo niega, que mucha gente no lo entiende, no lo comprende, y donde el secreto de esto está en diagnosticarlo rápidamente, lo más pronto posible. Entonces, con todo el aval de ustedes, de los padres de estos niños, y de las sociedades que los nuclean y que ayudan a estos padres también, es que hoy decidimos hablar de un tema tan especial como es el autismo. Hablar de autismo es muy delicado porque se pueden herir susceptibilidades, se pueden malinterpretar algunas cosas, pero bueno, es algo que no hay que correrse del tema, al contrario, yo siempre digo que los temas difíciles hay que ponerlos en el tapete y hay que hablarlos y hay que conversarlos, porque ustedes no se imaginan la cantidad de gente que después empieza a hablar del tema y que empieza a mirar y no será esto, no será aquello. Y en esto tenemos mucha responsabilidad los médicos porque si bien somos los que por ahí debemos hacer un diagnóstico, en este problema en especial que es el autismo o como también se llama en los trastornos del espectro autista, tienen mucha importancia los padres, los familiares, las abuelas, los abuelos que están observando constantemente al niño y que son los que notan esas pequeñas cositas que vamos a ir viendo hoy y que van a ir orientándonos hacia esta enfermedad. Vamos a comenzar primero por definir al autismo, ¿no? El autismo es un problema que está hoy por hoy muy, no vamos a decir de moda porque no queda lindo, pero que está muy en boga
es un trastorno del desarrollo que aparece habitualmente en los primeros 3 años de vida. Esa es la edad. Comienza a desarrollarse más o menos a los 18 meses, pero en términos de mayor prevalencia, el diagnóstico se hace entre los 2 y 3 años. Afecta a 2 partes muy importantes. Afecta el desarrollo normal de las habilidades y de la comunicación. Presten atención a esto. A desarrollo de las habilidades, o sea, de todo lo que tiene que hacer un niño, y de la comunicación visual, verbal, del lenguaje. El niño no se conoce mucho sobre el autismo, no se conocen bien las causas, no se conocen el porqué. Sí se pueden ir hilvanando algunas cosas. Por ejemplo, se sabe que el niño ya nace con el autismo o nace con la predisposición a tenerlo, así como el asmático, ¿no? Hay chicos que el que va a ser asmático nace con una tendencia, con una predisposición, y si después se dan las condiciones, se desarrolla la enfermedad. Con el autismo pasa más o menos la misma. Lamentablemente, hoy por hoy no tenemos ninguna posibilidad de saber si una persona va a ser autista o no. No hay manera de prevenirlo, o sea, todo está en el diagnóstico precoz. Sí sabemos que hay una alteración bioquímica y que hay una alteración, una biología normal y una alteración química en el cerebro que producen estas alteraciones en el desarrollo. Pareciera ser que la genética es la que juega el rol más importante. Cuando hablamos de la genética, para que se entienda, es la transmisión, ¿no es cierto?, la ascendencia en este caso. O sea, siempre uno encuentra en la familia, en los ascendentes o en los descendientes, van a ir encontrando algún antecedente de esto. Por ejemplo, de las pocas cosas que se saben del autismo es que es más frecuente en los gemelos que en los mellizos. Sabemos que mellizos son unas cosas y gemelos son otra cosa, ¿no es cierto? Los gemelos son idénticos, los mellizos tienen algunas diferencias, pero que se da más en gemelos que en mellizos. También otras conclusiones que se pueden sacar son que cuando en una familia hay un chico con un trastorno autista, lo que ocurre es que algún otro integrante de la familia o tiene problemas del lenguaje o tiene problemas neurológicos, convulsiones, trastornos del desarrollo, algún retraso madurativo. Entonces es como que en la familia está el gen y se puede ir transmitiendo de generación en generación. Y lo que sí se puede decir también es que es una enfermedad o es un problema mucho más frecuente en los varones. No se sabe la causa, pero es más frecuente en los varones. Hay algunos factores que pueden incidir, pero que no se han demostrado, simplemente son conclusiones que uno puede ir sacando. Por ejemplo, hay dietas que pueden predisponer al autismo, algún tipo de dietas, algunos cambios en la absorción, en el intestino, en el tubo digestivo. Se habla de la intoxicación con el mercurio. Por esto se relacionó mucho con las vacunas. ¿Por qué? Porque las vacunas traían un solvente que se llama timerosal, que es un derivado, y esto iba con las vacunas. Entonces en un momento se atribuyó al punto tal que mucha gente trató después de impedir o evitar que se vacunen a sus niños. O también un factor de hipersensibilidad o de una reacción anormal ante las vacunas. Pero nada de esto se puede probar. O sea, lo que sí está probado es que hay un factor genético y de que hay un entorno familiar que predispone a la aparición del autismo o de los trastornos del espectro autista, como podemos llamarlo, porque así es como se lo conoce actualmente. En los últimos años lo que vimos es que ha aumentado notablemente la población de niños con diagnóstico de autismo, o sea, como que la enfermedad ha aumentado. Y Misiones específicamente es una de las provincias con un altísimo porcentaje, con una gran densidad poblacional de niños autistas. No conocemos las causas, obviamente, pero sí está demostrado de que el autismo ha aumentado. Nosotros creemos que es porque ha aumentado la capacidad de hacer el diagnóstico. Probablemente
el chico autista o con un trastorno generacional de desarrollo o con un Asperger, o sea, todos los otros tipos de autismo que vamos a ver, probablemente siempre existieron, pero hoy por hoy tenemos mayores elementos a la vista para hacer el diagnóstico. Entonces, uno llega al diagnóstico en forma más precoz, en forma más temprana. Hay personas que se sabe que han sido grandes autistas y han sido grandes exponentes en la historia, tanto antigua, moderna y en la contemporánea. Hasta se decía que Einstein fue un autista, que grandes compositores, grandes músicos, grandes escritores han tenido tanta inteligencia que han padecido del fenómeno autista, ¿no? Y lo que sí es importante recalcar, y esto yo quiero, porque hay formas de autismo, por eso hoy por hoy ya se habla de un trastorno del espectro autista. Cuando hablamos de espectro hablamos de un cúmulo, de una amplitud, ¿no es cierto? Y también hay formas de presentación. Uno es el trastorno autista en sí, lo que se llama el trastorno del espectro autista, que es el clásico. Después tenemos también uno que se conoce, o un problema que se conoce como síndrome de Asperger. El síndrome de Asperger tiene algunas características. El día que ustedes vean un chico con un síndrome de Asperger no se van a olvidar más. Tiene un desarrollo normal del lenguaje y tiene un desarrollo motriz normal. Tiene una inteligencia superlativa. Es un chico que no para de hablar y que se interesa por los temas muy específicos, por la química, por la física, por la matemática, por explorar constantemente. Y cuando uno los escucha hablar, asombra realmente la capacidad que tienen y el conocimiento. Nos superan ampliamente en conocimiento en esos temas, a pesar de que tengan 7, 8 o 10 años. Hablan de computación, hablan de bioingeniería, hablan de ingeniería molecular, como si estuvieran hablando de un libro de primer grado. Es porque se concentran en eso, ¿no es cierto? Y no paran de trabajar y trabajar siempre sobre ese tema, ¿no? Estos chicos realmente son niños genios y son los que en algún momento también se los ha llamado o se los ha relacionado con los famosos niños índigo, esos niños que tenían un coeficiente intelectual muy por arriba del normal. Después tenemos otras variantes, como por ejemplo el síndrome de Rett. El síndrome de Rett lamentablemente es totalmente lo opuesto, o sea, acá sí hay un trastorno, digamos, total del lenguaje. El síndrome de Rett tiene una característica, se da preferentemente en mujeres, o se da en mujeres. Prácticamente no hablan, no tienen lenguaje, no tienen ninguna forma de manifestarse. Y lo malo de esto, lo grave de esto, es que se van deteriorando con el tiempo hasta llegar a presentar un retraso mental. O sea, son chicos que lamentablemente tienen un muy mal pronóstico. También tenemos dentro del espectro autista el trastorno desintegrativo infantil. Esto que parece muy raro, lo que simplemente quiere decir esto: chicos que han crecido y adquirido sus conocimientos normalmente, más o menos a los 9-10 años comienzan a hacer un retroceso, comienzan a regresar, y ahí es donde aparece el famoso, bueno, le nació un hermanito, se fue la niñera. Entonces, eso es lo primero que uno piensa, ¿no? Y el chico empieza a ir para atrás, a retroceder en sus estudios, y va perdiendo totalmente y se va desintegrando desde el punto de vista intelectual. Y el más frecuente de todos, incluso donde hay que tener bastante cuidado, porque es donde a veces se suele hacer lo que llamamos un sobrediagnóstico, son los que se conocen como trastornos generalizados del desarrollo, o más comúnmente TGD. O sea, es muy común hoy que entre una mamá al consultorio y diga, bueno, mi hijo tiene un TGD. Es un trastorno generacional del desarrollo o generalizado del desarrollo. Pero ojo, a veces el diagnóstico, como cuesta tanto hacer el diagnóstico, a veces son chicos que son sobrediagnosticados y nos encontramos con que en realidad es un chico que es hiperactivo, que no se queda quieto, que es
inquieto, que se mueve por todos lados, que no se puede concentrar, y no quiere decir que necesariamente tenga la enfermedad o el padecimiento. Entonces, estas son las variantes, las formas más frecuentes de presentarse el autismo. Bueno, gracias a Dios no son tan frecuentes los el síndrome de Asperger como el de Rett, pero bueno, se ven, hay que saberlos, hay que conocerlos. Es muy difícil hacer el diagnóstico, pero vale la pena enfocar todos los cañones ahí a la forma de comienzo, ¿no es cierto?, la forma precoz. Bueno, esto es como para hacer una introducción y situarnos en el terreno del autismo. En el próximo bloque vamos a hablar de los síntomas, cuáles son las formas en que se presentan, la forma de hacer el diagnóstico, y después vamos a redondear con el tratamiento. Bueno, recuerden que podemos estar en contacto, ya hemos dicho cómo podemos hacerlo, y quiero terminar este bloque con un pedido muy especial de una señora que es una fanática de nuestro programa, y bueno, su hijo, Jorge, le quiere enviar un gran saludo y un gran abrazo a doña Dora Loyola, a quien también le agradecemos por comunicarse siempre, ellas siempre se comunican con nosotros, y hoy, bueno, este pequeño saludo desde aquí, de mi parte y de todo nuestro equipo. Nos vemos en el próximo bloque, estamos hablando de autismo y vienen los síntomas. No se vayan. Bueno, estamos hablando del autismo, trastornos del espectro autista, síndrome de Asperger, o sea, son todos temas muy delicados, y bueno, tenemos ya unas cuantas preguntas que nos van llegando. Como siempre, esto es gratificante porque significa que nos están viendo, significa que están interesados en el tema, y aparte también la forma en que preguntan, así que vamos a tratar de responder algunas, ¿no? Dice, doctor, en primer lugar, mis respetos y admiración por el alto nivel a la teleaudiencia en cada programa. Ojalá, bueno, autoridades de otros canales programaran temas de este tipo. Bueno, realmente son cosas que no las debiera decir, pero las dice porque nos ayudan a continuar y a seguir. Otra pregunta. Me dicen si es verdad que el TGD es el más grave de los espectros autistas. No, en realidad no. Los más graves son los que estuvimos hablando, el síndrome de Rett, el síndrome de Asperger, y hay autismos más profundos. El TGD, digamos, es el más manejable, es el que más se diagnostica y el que más se sobrediagnostica también. Hay muchos chicos que por ahí no tienen un trastorno autista, pero están siendo tratados como tal porque no se ha llegado a un diagnóstico correcto, ¿no? Y después, bueno, acá esta la vamos a desarrollar, así que Marisol me pregunta si van a hablar sobre TGD y cuáles son los síntomas. Bueno, esto es, Marisol, lo que viene ahora, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas del autismo? Un poco ya aprovechando la pregunta y que nos dieron pie. Los síntomas del autismo, decíamos que el chico ya nace con la tendencia o con la predisposición y comienza a desarrollar los primeros síntomas más o menos entre los 12, 15, 18 meses a más tardar. Se hacen muy evidentes a los 2 años. Y estos síntomas se hacen evidentes en 3 aspectos. Primero, en los juegos actuados. En segundo lugar, en las interacciones sociales. Y en tercer lugar, en la comunicación verbal y no verbal. Juegos actuados, interacciones sociales, o
o sea, la relación con los demás chicos o con las demás personas, y la comunicación. Por ejemplo, si hablamos de los juegos actuados. En los juegos actuados, por ejemplo, un chico no entiende, no comprende las consignas. La maestra le pone, o los padres, o la niñera le ponen las consignas y el chico no las comprende, no las entiende, no las cumple. No cumple con lo pactado, con lo que se previó y con lo que se suponía que el chico iba a hacer. No termina los juegos, empieza a desarrollar el juego y lo abandona. Eso es cuando hablamos de los juegos actuados. Cuando hablamos de las interacciones sociales, ahí tenemos que, por ejemplo, son chicos que tienen dificultad para hacerse de amigos. Son chicos que están solos, retraídos, prefieren estar solos. Ya estamos un poquito más grandecitos, 3 o 4 años, vamos a un jardín. Tratan a sus compañeritos como si fueran objetos, no los tratan como personas, los tratan como si fueran objetos. Y prefieren pasar la mayor parte del tiempo solo, concentrados en un dibujo, concentrados en el cuaderno. Tienen lo que se llama una falta de empatía, o sea, todo lo contrario de la simpatía, ¿no es cierto? No pueden relacionarse con los demás chicos. Y en lo que es comunicación verbal y no verbal, acá es donde quizás se manifieste lo más importante. No pueden sostener una comunicación, no pueden mantener una conversación coherente. Son chicos que se comunican más bien con gestos que con palabras. Son esos chicos que señalan y bueno, y como la madre ya conoce lo que quiere decir eso, hace lo que el chico le dice. El chico se para frente a la heladera, señala así y sabe que eso significa que tiene que prepararle un biberón, una mamadera, o que ya es la hora de la comida. O sea, el chico se comunica más bien por gestos y casi sin palabras. Y hay una contradicción, porque por ejemplo en el síndrome de Asperger había ya una verborragia, el chico hablaba demasiado, ya que constantemente preguntaba y lo mismo y daba vueltas sobre el mismo tema. O también puede irse al otro extremo, directamente una falta total del lenguaje. Y acá debemos prestar mucha atención, porque cuando un chico, por ejemplo, a los 11, 12 meses no balbucea, cuando un poquito más adelante no emite ningún sonido, ninguna palabra, o es un chico que tiene un problema de audición y puede ser sordo, y aprovecho para responder a una pregunta que me decía una mamá que lamentablemente tiene 2 hijos que son sordos y que ella quería saber si eran autistas. Probablemente sean sordos nada más, no autistas, pero al no poder incorporar conocimientos no lo pueden transmitir tampoco. Son chicos también que no fijan la mirada, o sea, como hablan y no miran a la persona, hablan al suelo, miran así de reojo, levantan la vista como cubriéndose, pero no tienen esa capacidad de hablar, de mirar a los ojos y de hablar frente a frente. Y hay una característica en el lenguaje que es el siguiente: repite las palabras, son reiterativos, dicen siempre lo mismo, 4, 5, 6, 7 veces. Y algo que tiene que llamarles la atención a los padres o a las personas que están con chicos es que memorizan con gran facilidad los personajes de la televisión, de los juegos de computadoras, de los videojuegos, y también se aprenden, tienen una gran facilidad para captar, para recordar los comerciales. Esos comerciales que a nosotros nos cuesta tanto recordar, salvo que sea muy pegadizo, ellos lo graban con una facilidad tremenda y están constantemente repitiendo un comercial o repitiendo el texto de una propaganda. Entonces, uno dice, o es muy inteligente o está viendo un problema. Entonces, ¿a qué apuntamos? ¿A qué apuntamos? ¿A qué apunta el programa de hoy? El programa de hoy, si nosotros nos vamos a las 10 de la noche con el pequeño conocimiento de algunos datos, de algunos síntomas que se pueden observar en un chico, este programa yo lo preparé así, de tal manera de que les voy a dar un listado, una serie de datos, como para que uno, si observa eso en un niño, en su hijo, en su nieto, en el hermano, en el sobrinito, empieza a pensar de que
no es una mañita, de que no es algo que ya se le va a pasar, de que es un pequeño retraso, sino de que puede ser el inicio de una enfermedad. No, como digo siempre, no alarmarlos, no asustarlos, pero sí estemos en alerta, porque me incluyo, muchas veces hemos dicho, ya se le va a pasar, ya va a hablar, es cuestión de que crezca, le falta un poquito de estímulo y después resulta que a los 2 o 3 años nos encontramos con un chico autista. ¿Cuáles son los síntomas que puede presentar un chico que está yendo hacia un trastorno autista? Llámese un Asperger, llámese un Rett, llámese un TGD. En primer lugar, son niños muy sensibles a la vista, o sea, el estímulo visual, las luces le molestan mucho. Todos los sentidos están como magnificados. Los sonidos le molestan cuando son muy altos. Son muy sensibles al tacto, o sea, uno los toca y enseguida se sacan. Sienten el tacto enseguida, que el tocarlo, ¿no? Lo mismo el olfato, dicen que sienten olores que a lo mejor uno no está sintiendo. De la misma manera, se angustian mucho cuando le cambiamos las rutinas. O sea, un chico tiene una rutina de levantarse a tal hora, de desayunar, de cambiarse, de bañarse. Entonces son chicos que están esquematizados. Cuando uno les saca de esa rutina, se angustian, no se adaptan, no la cumplen, se deprimen, o al contrario, se ponen irritables. Realizan movimientos corporales reiterativos. Poniéndolo en claro, si uno tiene un bebé de 8 meses, 9 meses, 10 meses, que está sentado en un bebecito y que empieza a hacer este movimiento, esto que se llama el balanceo, no está jugando. Una cosa es que quiera incorporarse como hace un bebé a los 6 o 7 meses, otro es que está en su mundo y que se está balanceando constantemente y puede estar horas enteras con ese síntoma o con ese signo. Entonces, esas son las cosas que nosotros debemos pensar y decir, no, él está jugando, él se está moviendo porque es inquieto. No, está teniendo un trastorno, se está concentrando en su mundo y se está desintegrando su mundo intelectual. Se aferran extremadamente a los objetos. Por ejemplo, capturan un peluche y no lo sueltan en todo el día. Entonces van con el peluche al baño, almuerzan con el peluche, se van a acostar, se van a dormir a la noche y se angustian demasiado cuando no los tienen a mano. Estoy hablando de un ejemplo, puede ser un libro, puede ser un juguete, puede ser una varita, o sea, pero se aferran a un objeto como si fuera algo personal y muy propio, ¿no? Les cuesta mucho o mantener una conversación o iniciar una conversación. Una vez que engancharon la conversación, a lo mejor la cortan en la mitad. Se comunican más con gestos que con palabras. Y esto es muy confuso porque es lo que yo les decía. Al chico hay que dejarlo, no hay que facilitarle las cosas. Si el chico señala con un dedo y sabe que eso significa que quiere el biberón a tantos grados y tanta cantidad y con tanta cucharita de azúcar y la madre le prepara y ya le entiende, lo único que estamos haciendo es evitando que ese chico adquiera conocimientos y a lo mejor llevándolo hacia un trastorno del espectro autista. Tienen un desarrollo del lenguaje o un desarrollo del lenguaje muy lento, muy tardío, y en el caso del síndrome de Rett prácticamente es nulo. O sea, un chico por lo menos al año tiene que balbucear, tiene que decir algunas palabras, decir pa, ma. Pasada esa etapa tiene que empezar a hilvanar 2 o 3 palabras, después ya va a empezar a hilvanar frases. Entonces cuando uno ve, no digamos es un chico malcriado, es un chico que está sobreprotegido, puede ser, pero quedémonos con ese diagnóstico una vez que hayamos descartado los otros. Eso sería lo ideal, ¿no? Les decía que evitan mirar a los ojos, evitan mirar, bajan la mirada, cuando uno les reprime o les reta, ellos se encogen, se agachan, ¿no es cierto? Miran hacia el piso, no quieren levantar la vista, como que tienen temor. No se refieren a sí mismo. Por ejemplo, un chico normal debiera decir quiero agua o quiero un vaso de agua. El chico que puede tener algún síntoma de un trastorno autista puede decir ¿quieres agua? En vez de decir
quiero agua, dice, ¿quieres agua? Quiero leche, ¿quieres leche? Y se está refiriendo a él como si fuera a una tercera persona. Ese es otro dato que tiene que llamarles mucho la atención. No señalan los objetos. Por ejemplo, está hablando de esa copa y no la mira, ni la señala. A lo mejor dice, quiero el agua o quieres agua, y el agua está ahí a medio metro y no la toma, y no la mira, y no la señala, y espera que se la alcance. Entonces, cuando uno ve estas cosas, tiene que pensar que algo no está andando bien. Que está bien, puede ser un chico, les decía, sobreprotegido, que le nació un hermanito, que le cambiaron la niñera, que se cambiaron de casa, que se fueron del barrio, que le cambiaron la escuela, pero también puede ser que nos encontremos con un chico que esté empezando con un problema. Repiten las palabras y memorizan los textos, sobre todo les decía los comerciales. Tienen muchísima dificultad para hacerse de amigos, no participan en los juegos interactivos, pueden tratar a los niños como si fueran objetos, les decía, y a veces hay algo raro, que por ejemplo los ruidos altísimos y fuertes no le producen ningún problema, pero un ruido normal le produce una gran excitación. Entonces, al extremo de taparse los oídos. A veces escuchan llorar a un bebé y se tapan los oídos. Entonces uno dice, no, está bien, no quiere escuchar que llore el hermanito. En realidad, lo que está pasando es que quizás esté iniciando un problema. Es un dato para tenerlo en cuenta. Insisto, son datos que yo quiero que les queden grabados para que los observen y para que los consulten con su pediatra, cosa de que si estamos ante un problema podamos actuar precozmente. Así hay una serie de datos que uno puede verlo desde los 12 meses, 18 meses, 24 meses, porque si esto nosotros lo llevamos a los 3 años, ya el chico está con un trastorno autista. Será un TGD, será un trastorno del desarrollo, pero algo tiene. Les decía que tratan de evitar el contacto físico, no quieren estar en contacto con otros chicos, no repiten ni imitan cosas que los niños habitualmente hacen, es imitar a las otras personas o a los otros chicos, ellos no lo hacen. Se expresan más bien con ataques de cólera o son muy irritables, se dedican a una tarea, se meten en esa, están ahí y no salen de eso y están concentrados en eso constantemente. O si no, todo lo contrario, tienen periodos de atención muy breves, o sea, no puede concentrarse en determinada cosa. Se sienta, 30 segundos, deja, va, se concentra en otra, es un chico que va, por eso se confunde mucho con la hiperactividad, ¿no? Pero también pueden ser muy hiperactivos o pueden ser totalmente pasivos. Los dos extremos son malos. Y lo más grave de todo esto que también es que pueden mostrarse agresivos hacia los compañeritos o también pueden autoagredirse, o sea, pueden utilizar algunos elementos para autoagredirse. Bueno, esto es un poco lo que yo les quería decir sobre, vieron que le di un listado así rápido pero práctico de qué es lo que uno debe observar en un chico para darse cuenta si tiene algún comportamiento anormal, porque ese comportamiento anormal es lo que nos va a llevar a un diagnóstico temprano. Un diagnóstico temprano nos lleva a un tratamiento temprano y a una recuperación más rápida. Hasta aquí los síntomas del autismo. En el próximo bloque vamos a ver cómo hacemos el diagnóstico, qué es lo que podemos hacer en el tratamiento y cuál es el pronóstico a largo plazo del autismo. Gracias por estar, ya volvemos enseguida. Bueno, estamos hablando de autismo y estaba revisando las preguntas que nos han enviado y todas, digamos, cómo hacer el diagnóstico, si hay tratamiento, si tiene tratamiento, si el autismo se cura, cuál es la perspectiva, un poco lo que vamos a hablar ahora en estos pocos minutos que nos quedan.
¿Cómo se hace el diagnóstico del autismo? Primero debemos tener en cuenta todos esos síntomas y esos signos que hablamos hace un rato. O sea, si uno tiene la capacidad de cuando va a su pediatra decirle, bueno, mire, me llama la atención tal cosa, me llama esto, y las mamás y las abuelas deben insistir, porque muchas veces eso que yo reconozco, por ahí decimos, no, ya se le va a pasar, es una mañita, después resulta que no, que era un problema mucho más serio. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Primero, tiene que quedar claro que el diagnóstico no lo hace el pediatra, no lo hace solamente el neurólogo. El diagnóstico lo hace un equipo multidisciplinario. Hay que pasar por varias etapas, ¿no? Este equipo está integrado por muchos especialistas, por el pediatra, por el neurólogo, por el psicopedagogo, por el psicólogo, por un equipo de estudios que se deben hacer, estudios genéticos, o sea que es bastante difícil hacer el diagnóstico. Y se deben evaluar la comunicación, el lenguaje, las destrezas motoras, el habla, el rendimiento escolar y las habilidades cognitivas, o sea, el conocimiento del niño. Todas esas cosas, imagínense que es muy difícil evaluar solamente por el pediatra. Entonces aquí se necesita un equipo donde no es que uno agarre y le manda al neurólogo para que se haga un electroencefalograma y ya está el diagnóstico. No, esto es un equipo, un trabajo en equipo, porque hay que hacer un diagnóstico de probablemente una situación, un problema que lo va a tener probablemente para toda la vida. Hecho el diagnóstico, vemos cuál es, si es un TGD, vemos si es un Asperger, si es una enfermedad de Rett, un síndrome de Rett, si es un trastorno en general del espectro autista, y de la misma manera, obviamente que el tratamiento, lo fundamental del tratamiento es diagnosticarlo a tiempo. No es lo mismo hacer el diagnóstico de autismo al año y medio, a los 2 años, que hacerlo a los 6, 7 u 8 años. Es importante la intervención temprana, o sea, que ese equipo multidisciplinario lo tome enseguida al niño y que ya lo ponga en tratamiento y lo ponga en terapia y lo ponga a trabajar. Y que esa terapia sea apropiada e intensiva. Son varios aspectos, muchos aspectos. Está claro que no hay un programa enlatado de tratamiento. Cada chico tiene su tratamiento. Entonces, hay que hacer el diagnóstico, hay que poner un equipo que lo trate y hay que ser muy responsable y hay que cumplir muchísimo con el tratamiento. Entonces, si nosotros sabemos que existe el autismo, que se lo puede diagnosticar a tiempo, que tiene tratamiento, que hay un muy buen pronóstico con el tratamiento adecuado, que habitualmente no se basa en el uso de drogas, sino que se basa más que nada en las terapias, en los psicólogos, en los psicopedagogos, en los estimuladores tempranos, en los fonoaudiólogos, en los musicoterapeutas, en los que hacen laborterapia, en la equinoterapia. O sea, hay un montón de factores que ayudan a que el autismo mejore. Como para concluir, porque siempre nos gana el tiempo, una reflexión final simplemente. El autismo es un desafío para el que lo padece, pero sobre todo para el grupo familiar. El autista no sabe que tiene un autismo, no sabe lo que le está pasando, no sabe qué es lo que le pasa. La familia sí lo sabe, y la familia es la que tiene que poner todo el empeño para que estos chicos tengan un porvenir, un futuro mejor. En la actualidad, la calidad de vida con las terapias han mejorado notablemente. Fíjense que hace unos años estos chicos terminaban encerrados en un hospital psiquiátrico. Hoy están en la calle viviendo con nosotros, compartiendo con sus amigos. O sea, la posibilidad está. Les reitero, un buen diagnóstico hecho a tiempo, un tratamiento adecuado, el acompañamiento familiar, no esconderlo al chico en la habitación y no tener vergüenza de que su chico tiene un autismo, porque es una discapacidad. Entonces hay que mostrarla, hay que exhibirla, no hay que sacarle provecho, hay que darle el tratamiento, el respeto que se merece. De esa manera
la calidad de vida del chico con algún trastorno del espectro autista mejora notablemente. Pero una parte es del chico y un 90% es del grupo que lo trata y siempre con el acompañamiento familiar. Bueno, con esto tratamos de hacer un resumen breve, rápido de lo que es el autismo, de los distintos tipos de autismo. Yo lo quería hacer porque me lo habían pedido mucho. Espero no haber molestado ni herido susceptibilidades de aquellos padres que tienen hijos con este problema. Al contrario, yo creo que es algo que hay que saberlo y que tienen siempre nuestro apoyo, como también las recomendaciones de acercarse a las fundaciones que trabajan en apoyo a padres de niños con problemas de autismo. Así que, bueno, hasta acá llegamos. Como siempre nos ganó el tiempo. Seguramente este programa lo pueden volver a ver el sábado a las 13 horas y el martes que viene a las 21 horas nos encontraremos, como siempre, a las 21 en punto por Canal 2, el canal de todos, con los consejos de Manolo, con un tema, como siempre digo, de interés por la salud y por el bienestar de nuestros niños. Muchas gracias por estar y hasta la semana que viene. Buenas noches.